Ranchería San Miguel del Encinal, Jalisco. Martes, 14 de marzo de 2023, 05:47 SRs. La oscuridad todavía cubría la sierra cuando don Laureano Méndez abrió los ojos. 68 años llevaba su cuerpo acumulando dolor, y cada despertar era un inventario de heridas viejas que nunca sanaron del todo. La rodilla izquierda chasqueó al levantarse del petate tendido sobre el catre de madera. Un dolor sordo subió por el fémur hasta la cadera. Cicatriz vieja, recuerdo permanente. La casita de adobe conservaba el frío de la madrugada entre sus paredes gruesas. Laureano caminó descalzo sobre el piso de cemento irregular, sintiendo cada piedrita que sus pies callosos identificaban sin esfuerzo. El olor a tierra húmeda y madera vieja llenaba el espacio único que servía de habitación, cocina y sala. Una mesa de pino desvencijada, 2 sillas con el respaldo quebrado, un estante con 3 platos despotillados, 2 tazas de peltre y una olla negra de tanto uso. Encendió la hornilla de gas con un cerillo. La llama azul iluminó su rostro por un instante. Piel oscurecida por décadas de sol, surcos profundos desde la nariz hasta la comisura de los labios, ojos pequeños y alertas bajo cejas pobladas que nunca habían encanecido del todo. Manos grandes, nudillos hinchados por la artritis, dedos gruesos que temblaban ligeramente al sostener la cafetera abollada. El café barato hervía con un borboteo que rompía el silencio. Laureano lo bebió sin azúcar, quemándose la lengua, esperando que el amargor lo despertara por completo. Afuera, los primeros gallos comenzaban a cantar. El cielo se teñía de gris oscuro hacia el oriente. Se vistió despacio, pantalón de mezclilla desgastado, camisa de cuadros descolorida con los codos remendados, huaraches de cuero con la suela de llanta. Un sombrero de palma deshilachado completaba el atuendo, el mismo uniforme de cada día durante los últimos 12 años. Laureano salió al patio de tierra apisonada. El aire fresco olía a pino lejano y a estiércol seco. Sus 6 cabras balaban en el corral improvisado con madera de palets y alambre de púas. Las alimentó con rastrojo guardado en costales viejos. Verificó que el bebedero tuviera agua del tinaco oxidado que recogía la lluvia cuando caía. Más allá del corral, su milpa se extendía en media hectárea de terreno pedregoso. Las mazorcas apenas alcanzaban para su propio consumo y para vender unos cuantos kilos en el pueblo cada 15 días. No era vida fácil. Nunca lo había sido. La ranchería San Miguel del Encinal apenas merecía ese nombre. 12 familias dispersas a lo largo de un camino de terracería que conectaba 2 municipios más grandes. Casas de adobe y lámina, pozos compartidos, letrinas en los patios traseros, electricidad que llegaba desde hacía apenas 8 años, cortándose cada vez que llovía fuerte. Laureano vivía en la casa más alejada, casi donde empezaba la subida hacia la sierra, posición que había elegido con cuidado, último lugar visible desde el camino principal, primer punto de escape hacia las montañas si algo salía mal. Viejas costumbres que nunca se olvidan. A las 7 de la mañana, cuando el sol ya calentaba la tierra, Ramiro Sánchez pasó frente a su propiedad conduciendo una pick-up Nissan del 94, roja, con la caja oxidada llena de bidones de leche. Tocó el claxon 2 veces. Laureano levantó la mano desde el milaral. Saludo de vecinos que se repetía 3 veces por semana desde hacía años. Ramiro tenía 42 años, espalda ancha, bigote negro, manos enormes agrietadas por el ordeño diario. Vivía con Julia, su mujer, y 2 niños, Santiago de 9 años y Lupita de 6. Vendían leche de cabra y criaban 4 cerdos en un chiquero que apestaba a 100 metros de distancia. Gente trabajadora, honrada, del tipo que pagaba sus deudas aunque no tuviera para comer. Más cerca del centro de la ranchería estaban doña Teresa y don Jacinto, ambos pasados de los 70,
sobreviviendo con una pensión miserable del IMSS y una huerta donde cultivaban quelites, chiles y jitomates. Su hijo Emanuel, 19 años, flaco como espantapájaros, soñaba con irse a Guadalajara a trabajar en un taller mecánico. Mientras tanto, ayudaba a su padre con la poca tierra que les quedaba. Las demás familias seguían el mismo patrón: pobreza digna, trabajo duro, esperanza apenas visible en el horizonte. Laureano los conocía a todos, compartían pozole en las bodas, se prestaban herramientas. Los niños le decían Don Lau y a veces le llevaban tortillas recién hechas que él agradecía con un «Dios se los pague, mijos». Pero ninguno sabía realmente quién había sido. Para ellos era solo el viejo callado que había llegado una tarde de junio del 2011, preguntando si alguien rentaba un pedazo de tierra. Pagó 6 meses adelantados en efectivo arrugado. Construyó su casa en 3 semanas con sus propias manos. Nunca pidió ayuda, nunca ofreció explicaciones. Los rumores decían que había trabajado con el gobierno, en algo relacionado con construcciones. Otros murmuraban que había sido policía o militar, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Laureano respondía a los saludos, asistía a los entierros cuando alguien moría, compraba su mandado en la tienda de abarrotes de Doña Chelo, y nada más. Lo que nadie sabía era que cada disparo lejano, cada explosión de cohete en las fiestas, cada petardo que los niños reventaban en Navidad, lo hacían sudar frío y apretar los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Que las pesadillas lo visitaban 3 veces por semana, siempre la misma. El depósito de Querétaro, las llamas, el cuerpo de Miguel cubierto de escombros, sus propios gritos pidiendo ayuda que nunca llegó a tiempo. Esa mañana del 14 de marzo, Laureano regaba su milpa con agua de una acequia improvisada, pensando en el pago del gas y en el precio del maíz, cuando escuchó un motor diferente a lo lejos. No era el sonido cansado de las camionetas viejas que conocía. Era más fuerte, más nuevo. Se detuvo. La pala quedó clavada en la tierra. El motor se acercaba. Misma mañana, 09, 23 Rs. Laureano dejó caer la pala y caminó despacio hacia la cerca de alambre que delimitaba su propiedad. El dolor en la rodilla protestó, pero lo ignoró. Entrecerró los ojos contra el sol que ya quemaba el aire seco de marzo. 3 camionetas levantaban columnas de polvo en el camino de terracería. La primera era una Ram negra, recién lavada, con vidrios polarizados y rines cromados que brillaban obscenamente en medio de tanta pobreza. La segunda, una Silverado gris con calcomanías de calaveras en el cofre. La tercera, otra Ram, blanca, con la defensa delantera abollada y manchas de lodo seco en las puertas. Se detuvieron en el centro de la ranchería, donde el camino se ensanchaba formando algo parecido a una plaza. Polvo, silencio. Luego las puertas se abrieron. Bajaron 11 hombres, todos jóvenes, entre 19 y 30 años. Pantalones tácticos negros o de camuflaje, playeras ajustadas marcando músculos hinchados por gimnasio barato y clenbuterol, gorras de béisbol, algunos con paliacates cubriendo nariz y boca, tatuajes visibles en brazos, cuellos, manos, calaveras, vírgenes, letras góticas, números romanos, el escudo de Jalisco con cuernos de chivo cruzados. Llevaban armas como quien lleva celular. 2 portaban AK-47 con cargadores de tambor, las correas colgando sobre el pecho. Otros 4 traían AR-15 con miras holográficas y linternas tácticas. Los demás mostraban pistolas en fundas de muslo o metidas en la cintura. Glocks, alguna beretta, al menos una. 380 brillante, enchapada en oro que alguien seguramente consideraba elegante. El que bajó primero de la Ram negra era el más viejo del grupo, 32, tal vez 34 años. Complexión media, barba candado bien recortada, lentes oscuros de marca pirata.
pantalón táctico verde olivo, playera polo negra, botas militares. En el antebrazo izquierdo, un tatuaje grande. Un chivo con los ojos rojos y las palabras El Chivo en letras cursivas. Su nombre real era Rodrigo Vázquez Cisneros, pero nadie lo llamaba así desde hacía 5 años. Para el CJNG era solo El Chivo, Plaza de Jalisco Sur, responsable de 11 municipios, supervisor de cocinas, recaudador de cuotas, solucionador de problemas. Y ese día tenía un problema. Durante 3 semanas había enviado mensajes a la ranchería. Era territorio controlado ahora. Necesitaban colaborar. Pago mensual. Bodegaje de mercancía cuando se requiriera. Silencio absoluto. Las reglas eran simples. Pero San Miguel del Encinal había hecho algo impensable. Habían ignorado el ultimátum. Ramiro Sánchez, desde la ventana de su casa, vio a los hombres bajar y sintió que el estómago se le hacía hielo. Julia estaba atrás, en la cocina, preparando frijoles para el almuerzo. Los niños jugaban en el patio con un perro callejero que habían adoptado. «Quédate adentro», le dijo a su mujer sin voltear. «¿Qué pasa?» «Quédate adentro con los niños, no salgan». Pero ya era tarde. El chivo gritó desde el centro del camino. Voz ronca, acostumbrada a dar órdenes. «A ver, cabrones, todo mundo afuera, ahorita». Disparó 3 veces al aire con una Glock 19. Los estampidos rebotaron en las paredes de adobe y se perdieron en la sierra. Las puertas comenzaron a abrirse despacio. Doña Teresa salió primero, temblando, cubriéndose con un rebozo deshilachado. Don Jacinto venía detrás, ayudándose con un bastón. Emmanuel lo siguió, con las manos levantadas instintivamente. De otras casas salieron más. Ramiro, finalmente, con Julia empujando a los niños hacia adentro antes de cerrar la puerta. Don Félix, el de la tienda, con su delantal sucio. La familia Gutiérrez, completa, padre, madre, 3 hijas adolescentes que se abrazaban llorando en silencio, 11 familias, 23 personas visibles. El chivo los contó con la mirada, escupió en la tierra. Los andábamos buscando, putos. ¿Creyeron que éramos pura verga? ¿Creyeron que podían ignorarnos? Nadie respondió. 2 de sus hombres, flaquísimos, con caras de malnutrición y pupilas dilatadas por metanfetamina, empezaron a caminar entre las casas, empujando puertas, mirando adentro. Uno de ellos, con un AR-15 colgando del pecho y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, pateó el bebedero de las gallinas de Doña Teresa. El agua se derramó en la tierra seca. ¿Quién es el encargado aquí? ¿Quién es el que manda? Silencio. El chivo sacó su pistola y caminó directamente hacia Ramiro. Lo estudió de arriba abajo. Vio el orgullo terco en sus ojos, la forma en que apretaba los puños, la manera en que contenía la respiración. Tú tienes cara de líder pendejo. Aquí no hay líderes, respondió Ramiro con voz controlada. Somos familias, solo tratamos de trabajar. ¿Trabajar? El chivo sonrió. ¿Y para quién trabajan, putos? Porque en este estado, todo el que trabaja, trabaja para alguien, y ustedes van a trabajar para nosotros. No tenemos dinero. Sí tienen. Venden leche, venden queso, venden lo que sea que vendan estos muertos de hambre, señaló con la pistola hacia las casas. Y ahora van a vender para nosotros también. Van a guardar lo que les digamos, van a callar cuando les digamos, y van a pagar lo que les cobremos. No podemos. El golpe fue rápido. El chivo estrelló la cacha de la Glock contra la sien de Ramiro. El sonido fue seco, horrible. Ramiro cayó de rodillas, con sangre corriendo por la cara. Julia gritó desde adentro de la casa. Los niños lloraban. ¿No pueden? El chivo se agachó, acercando su cara a la de Ramiro. Ahora sí pueden, porque si no, les voy a enseñar lo que pasa cuando la gente no coopera con el Jalisco Nueva Generación. Se incorporó, hizo una seña con la mano. Sus hombres empezaron a moverse con violencia organizada.
Quebraron las ventanas de la casa de los Gutiérrez con las cachas de sus rifles. Prendieron fuego a la camioneta de don Félix, vaciando un bidón de gasolina sobre el capó y aventando un encendedor. Las llamas subieron en segundos, el metal empezó a crepitar. Dispararon contra el tinaco de agua de doña Teresa, perforándolo en 6 lugares. El agua comenzó a salir en chorros irregulares, empapando la tierra, desperdiciándose. Mataron a los cerdos de Ramiro con ráfagas cortas de AK-47, dejando los cuerpos retorciéndose en el chiquero hasta que dejaron de moverse. El olor a pólvora se mezcló con el de sangre y mierda. Todo pasó en menos de 4 minutos. Cuando terminaron, el chivo volvió a ponerse en el centro. Respiraba pesado. Estaba enojado de verdad, no solo actuando. Necesitaba resultados. Su jefe, un hombre conocido como el 03, le había dado 3 plazas para controlar ese trimestre. 2 ya estaban operando. Esta era la tercera. Si fallaba, sabía que no habría segunda oportunidad. Tienen 1 semana, dijo finalmente. 1 semana para juntar 50,000 pesos y a partir de ahí 10,000 cada mes. Si no, vamos a llevarnos a 2 de sus hijos, y no para cuidarlos. Miró hacia las casas, buscando testigos que pudieran haberse escondido. ¿Y los demás? ¿Dónde están los otros? Sus hombres recorrieron con la mirada las viviendas dispersas. 11 casas visibles, pero faltaba una, la del final, la más alejada. Allá hay otra, señaló uno de ellos, el de la cicatriz en el ojo. El chivo entrecerró los ojos. Vio el camino de tierra que subía ligeramente, la cerca de alambre, el techo de lámina medio oxidado. Ve a traer a quien esté ahí, ahorita. Laureano había visto todo desde su posición, escondido detrás de su propia casa, pegado a la pared de adobe caliente, con el corazón golpeándole las costillas. Escuchó los gritos, los disparos, el crepitar del fuego, los llantos, y cada sonido era el depósito de Querétaro otra vez, el olor a pólvora quemada, los gritos pidiendo ayuda, el ruido de estructuras colapsando, la voz de Miguel llamándolo antes de que todo se derrumbara. Las manos le temblaban, la rodilla le dolía. Tenía 68 años, y 3 sicarios armados con fusiles de asalto venían caminando hacia su casa. 09, 47, Asís. Laureano se arrastró hacia el galpón de herramientas. No corrió, no podía correr. La rodilla izquierda apenas soportaba su peso cuando caminaba despacio, mucho menos cuando intentaba moverse rápido. Cada paso era un relámpago de dolor que subía desde el cartílago destruido hasta la cadera. El galpón era una construcción miserable. 4 postes de madera carcomida, sosteniendo un techo de lámina oxidada, paredes de tablones mal clavados, con huecos entre ellos. Olía a tierra mojada, a aceite rancio, a fertilizante viejo. Un espacio de 3 por 4 metros donde guardaba palas, azadones, costales de semilla, alambre enrollado, latas vacías, pedazos de madera inútil que algún día pensó reutilizar y nunca lo hizo. Entró agachándose. La luz del sol se colaba en franjas delgadas por las rendijas. Polvo flotaba en el aire inmóvil. Se recargó contra un saco de maíz apilado en la esquina, tratando de controlar la respiración que se le había acelerado hasta convertirse en jadeos cortos y ruidosos. Afuera las voces se acercaban. «Pinche casa culera, ¿quién vive aquí?» «No sé, güey, pero vamos a checar». «A lo mejor es otro viejo pendejo». Risas, pasos sobre tierra seca, el sonido inconfundible de un cargador siendo revisado, metales chocando entre sí. Laureano cerró los ojos, y como siempre que cerraba los ojos cuando tenía miedo, volvió a estar ahí. Querétaro, Querétaro. Jueves, 17 de febrero de 2011. 11:34 horas. El depósito estaba marcado para demolición. Antigua bodega industrial de una fábrica textil que había quebrado en los 90.
3 naves conectadas, estructuras de acero corroídas, paredes de ladrillo agrietadas, techo de asbesto a punto de colapsar. Llevaba 15 años abandonada. Ahora el terreno había sido comprado por un desarrollador que quería levantar un centro comercial. La empresa de demoliciones para la que trabajaba Laureano había ganado la licitación. Trabajo sencillo en papel. Revisar la estructura, colocar cargas en puntos estratégicos, detonar en secuencia controlada, retirar escombros. 4 semanas de trabajo. Pago decente. Pero había un problema. El ingeniero a cargo, un tal Velázquez, quería hacerlo en 2 semanas para ahorrar costos y cobrar el bono completo. Eso significaba cortar esquinas, saltar protocolos, acelerar inspecciones. Laureano, en ese entonces con 56 años y 28 de experiencia en demoliciones controladas, había levantado la mano en la Junta de Seguridad. «Ingeniero, necesitamos más tiempo para revisar la estructura completa. Hay evidencia de derrumbes parciales en la nave 3. No sabemos qué tan comprometidas están las vigas de carga». Velázquez, 40 años, traje de cadena departamental, diploma de universidad privada colgado en su oficina, lo miró como se mira a un perro que ladra cuando no debe. «Méndez, usted está aquí para seguir órdenes, no para opinar. Coloque las cargas donde le digo y detone cuando le diga. ¿Entendido?» Pero, entendido. Laureano había callado. Como siempre callaban los obreros con años de experiencia, cuando el ingeniero, recién salido de la escuela, decidía que su título sabía más que el instinto. Miguel Soto había sido su compañero durante 16 años. Mismo pueblo en Guanajuato, misma historia, familia campesina, primaria terminada a duras penas, migración a la ciudad en busca de trabajo, años subiendo escaleras, cargando explosivos, aprendiendo el oficio a base de ver y hacer. Miguel tenía esposa, Clara, y un hijo, Diego, de 7 años. Soñaba con ahorrar suficiente para poner una tlapalería en su pueblo y dejar ese trabajo que le estaba destrozando la espalda. Ese jueves de febrero estaban trabajando en la nave 3, justamente la que Laureano había señalado como riesgosa. Velázquez había ordenado colocar 4 cargas en el sótano para debilitar los cimientos y provocar el colapso hacia adentro. Laureano había revisado los cálculos 2 veces. Algo no cuadraba. La cantidad de explosivo era excesiva para el tipo de estructura, y el tiempo entre detonaciones era demasiado corto. «Miguel, esto no está bien», le dijo mientras preparaban los detonadores. «Ya sé, compa, pero ¿qué vamos a hacer? Si no lo hacemos nos corren y traen a otros. Podemos reportarlo». «¿A quién, Lauro? Al mismo cabrón que nos está ordenando hacerlo mal». No había respuesta para eso. Colocaron las cargas. Velázquez revisó por encima, firmó la hoja de seguridad sin leerla y ordenó desalojar el área. Todos debían retirarse a 200 metros. Tiempo de detonación, 2 minutos después de activar el circuito. Laureano salió primero. Caminaba rápido, con el instinto gritándole que se alejara lo más posible. A mitad del patio escuchó un grito. «¡Lauro! ¡Se me cayó el radio!». Miguel había regresado a la nave 3. Solo iba a tardar 10 segundos. Entrar, recoger el radio del suelo donde lo había dejado, salir corriendo. 10 segundos, pero Velázquez ya había activado el circuito. Laureano giró, vio a Miguel agacharse en la entrada. Empezó a correr de regreso, gritando, haciendo señas con las manos. La primera carga detonó. No en 2 minutos, en 40 segundos. El error en los cálculos, la prisa, la negligencia, todo se condensó en una explosión que sacudió el suelo como terremoto. La onda expansiva tiró a Laureano de espaldas. Su cabeza golpeó contra el concreto. La rodilla izquierda se torció de manera antinatural. Escuchó algo tronar adentro, como rama seca quebrándose. Las otras 3 cargas detonaron en cadena. La nave 3 colapsó sobre sí misma.
Vigas de acero se doblaron, paredes de ladrillo se desmoronaron. Una nube de polvo y humo negro se elevó 30 metros en el aire. Cuando Laureano logró ponerse de pie, cojeando, con sangre en la boca y zumbido en los oídos, todo lo que veía era escombros, montañas de escombros, y en medio, donde había estado la entrada, absolutamente nada. ¡Miguel!, gritó hasta que la garganta le sangraba. Los equipos de rescate tardaron 40 minutos en llegar, 3 horas en empezar a remover escombros, 8 horas en encontrar el cuerpo. Miguel Soto había muerto instantáneamente, aplastado por una viga de acero de 2 toneladas. En el reporte oficial, el ingeniero Velázquez culpó a falla humana del personal técnico. Dijo que Laureano y Miguel habían colocado mal las cargas, que habían ignorado protocolos, que no habían esperado el tiempo indicado antes de retirarse. La empresa pagó una indemnización miserable a Clara, 50,000 pesos, y la promesa de revisar sus procedimientos de seguridad. Laureano intentó hablar, intentó presentar evidencia, intentó que alguien escuchara. Nadie escuchó. Un mes después, renunció. Agarró sus pocas pertenencias, vació su cuenta de banco y desapareció. No quiso ver más edificios, no quiso escuchar más explosiones, no quiso cargar más culpa. Durante 12 años vivió como fantasma, cambiando de pueblo cada 2 o 3 años, trabajando en lo que saliera, cargador en mercados, ayudante de albañil, cuidador de ranchos. Eligió finalmente San Miguel del Encinal porque era pequeño, olvidado, silencioso. Un lugar donde nadie preguntaba, un lugar donde los ruidos fuertes llegaban solo en fiestas patronales, un lugar donde podía intentar olvidar, pero el olvido nunca llegaba. De regreso al presente, 09:49 horas. El portón del galpón se abrió de golpe, la luz entró como cachetada. 3 siluetas recortadas contra el sol, AK-47 y AR-15 apuntando hacia adentro. Voces jóvenes, seguras de sí mismas, acostumbradas a que la gente obedeciera antes de terminar la orden. ¡Sal de ahí, cabrón! Laureano no se movió. Seguía sentado contra el costal de maíz, con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. Parecía un viejo enfermo, asustado, inofensivo, y técnicamente eso era. Pero en el fondo del galpón, detrás de los costales apilados, escondidos bajo lona vieja, estaban los restos de su pasado que nunca había podido tirar. Fertilizante en mal estado, cables eléctricos, detonadores obsoletos, tubos de PVC, algunos resortes y mecanismos de relojería de un proyecto que nunca terminó. Nada que alguien conservara sin razón. Todo lo que un experto en demoliciones guardaría por puro instinto, aunque jurara nunca volver a usarlo. Y mientras veía a los 3 sicarios entrar, Laureano supo exactamente qué decisión iba a tomar. 9:52 CSI. El primero en entrar completamente al galpón fue el más joven, no pasaba de 20 años. Cara de niño mal alimentado, bigotito ralo que intentaba parecer adulto, ojos saltones dilatados por cristal, tatuaje mal hecho en el cuello, CJNG en letras cursivas rodeado de llamas. Playera negra ajustada marcando costillas prominentes, pantalón de camuflaje 2 tallas más grande, sostenido con un cinturón táctico, AR-15 con mira holográfica y linterna que nunca había usado. Su nombre era Kevin Ramírez, 19 años recién cumplidos. Hacía 8 meses trabajaba para El Chivo. Antes había lavado carros en Guadalajara por 200 pesos diarios. Un primo lo reclutó con promesas de 3,000 semanales y respeto en su colonia. Ahora cargaba fusil, se drogaba para aguantar turnos de 30 horas y ya había visto morir a 2 compañeros en enfrentamientos con policías. No pensaba cumplir 25, no le importaba. «Sales o te saco a madrazos, pinche viejo», gritó apuntando el AR-15 directamente a Laureano. El segundo sicario entró más despacio.
Este sí tenía experiencia. 28 años, exmilitar dado de baja por vender equipo, 3 años con el cártel. Se hacía llamar el Pulga. Complexión media, cabeza rapada, cicatriz profunda cruzándole la ceja izquierda hasta el pómulo. Caminaba con la AK-47 en posición baja lista, dedo fuera del gatillo pero cerca, botas tácticas, pantalón militar verdadero, chaleco táctico con 4 cargadores. Sus ojos recorrieron el interior del galpón, herramientas, costales, basura acumulada. Un viejo en el suelo que parecía estar a punto de cagarse del miedo. «Tranquilo, Kevin», dijo con voz calmada. «Es solo un abuelo». El tercero se quedó afuera, haciendo guardia. Se llamaba Jorge, 23 años. Glock 19 en funda de muslo. Menos idiota que Kevin. Menos profesional que el Pulga. Punto medio, suficientemente peligroso para matar, suficientemente descuidado para cometer errores. Laureano levantó las manos despacio, temblando. La actuación era fácil, el temblor era real. «No tengo nada», dijo con voz rasposa. «Soy solo campesino, no me metan en broncas». Kevin se acercó, pateando un costal. Harina se derramó. «¿Dónde estabas, abuelo? ¿Por qué no bajaste con los demás? Estaba trabajando, no oí nada. Me asusté cuando escuché balazos. Mentiroso de mierda». Kevin levantó el AR-15, presionando el cañón contra la frente de Laureano. «A ver si no oyes esto». El Pulga puso una mano en el hombro de Kevin. «Ya, pendejo. El chivo dijo traerlos, no matarlos, todavía. Este viejo vale verga. Todos aquí valen verga. Por eso estamos cobrándoles». El Pulga estudió a Laureano. «¿Cómo te llamas?» «Laureano. Laureano Méndez. ¿Vives solo?» «Sí. ¿Familia?» «Mi esposa murió. No tengo hijos». «¿De qué trabajas?» «Siembro maíz. Vendo queso de cabra. Hago lo que puedo». El Pulga asintió. Viejo pobre, viudo, sin familia, cero amenaza, cero valor. Lo mismo que habían visto en otros 50 pueblos. «Párense». Le ofreció la mano a Laureano. «Vamos a ir con el chivo. Va a explicarte cómo funcionan las cosas ahora». Laureano tomó la mano. El Pulga jaló. La rodilla de Laureano cedió inmediatamente. Cayó de nuevo, gimiendo de dolor. «Chingada madre», murmuró el Pulga. «¿Qué te pasó?» «Accidente, hace años. Ya no puedo caminar bien». Kevin soltó una carcajada cruel. «Pinche viejo inválido. ¿Y cómo le haces para trabajar?» «Despacio, con dolor». El Pulga lo volvió a estudiar. 60, 70 años, cojo, manos temblorosas, viviendo en miseria total. Si moría mañana, nadie lo extrañaría. «Kevin, ayúdalo a pararse». Kevin escupió en el piso, pero obedeció. Entre los dos levantaron a Laureano, cada uno tomándolo de un brazo. Lo sacaron del galpón arrastrando los pies. Laureano cojeaba exageradamente, gimiendo cada 3 pasos. Sus ojos recorrieron el área mientras caminaban. El carro abandonado estaba a 20 metros, un Tsuru del 98 sin llantas, sobre bloques de cemento, con el parabrisas roto y el motor desarmado. Nunca había tenido dinero para mandarlo a arreglar. Ahí llevaba 4 años oxidándose. Detrás del Tsuru, contra la cerca de alambre, 3 tambores de 200 litros. Uno vacío, otro con agua de lluvia verdosa. El tercero todavía tenía gasolina del último viaje al pueblo, 15 litros, tal vez 20. La distancia desde el galpón hasta el Tsuru, línea de visión directa, 23 pasos. Terreno plano, entre el Tsuru y las casas de los demás, 50 metros de espacio abierto. Suficiente distancia para que una explosión ahí no derrumbara viviendas. Suficiente distancia para que el ruido y el fuego distrajera, y detrás de su casa, invisible desde el centro de la ranchería, el camino que subía a la sierra. Laureano había visto ese camino 1000 veces sin pensar en él. Sendero de cabras. Atajo para ir al pueblo de al lado.
pendiente empinada, pero transitable. Ruta de escape. Su mente, entrenada durante 3 décadas para calcular cargas, tiempos, distancias, secuencias, empezó a trabajar sin que él lo decidiera conscientemente, no como plan, como instinto, como sobrevivencia. Llegaron al centro de la ranchería. El chivo fumaba un cigarro recargado en el cofre de la Ram negra. A sus pies, Ramiro seguía arrodillado, con sangre seca en la cara, mirando al suelo. Julia lo observaba desde la ventana rota de su casa, abrazando a sus hijos. El chivo vio a Laureano y rió. ¿Este pendejo es el que faltaba? Pinche viejito todo jodido. ¿Para qué lo traen? Vive en la casa del fondo, explicó el Pulga. Está solo, cojo. No creo que tenga ni para pagar su parte. Pues que venda su casa, que venda sus cabras, que se venda él si es necesario. El chivo se acercó, estudiando a Laureano como se estudia a un perro sarnoso. ¿Oíste lo que dije allá abajo, abuelo? 50,000 pesos en una semana, luego 10,000 cada mes. Tú también pagas. Laureano no dijo nada. ¿No hablas, pendejo? No tengo dinero. Todos dicen eso. El chivo le sopló humo en la cara, pero luego encuentran. Es curioso cómo la gente siempre encuentra cuando les empiezas a quebrar los dedos. No tengo. La cachetada fue fuerte. Laureano cayó de lado, con el hombro golpeando la tierra. El sabor a sangre llenó su boca. La rodilla explotó en dolor. Por un segundo, todo se volvió blanco. Cuando pudo enfocar de nuevo, veía botas tácticas rodeándolo. Escuchaba risas, escuchaba a el chivo diciendo algo sobre dar ejemplo, escuchaba los llantos de los niños a lo lejos, y entonces escuchó otra cosa, un grito. ¡Papá! Emanuel, el hijo de doña Teresa, había intentado ayudar a Ramiro a levantarse. Uno de los sicarios lo interceptó, empujándolo contra la pared de adobe. El chico, flaco, desnutrido, intentó forcejear. Error. El sicario lo golpeó en el estómago con la cacha del AK-47. Emanuel se dobló, tosiendo, escupiendo bilis. Su madre gritó. Su padre intentó acercarse. Otro sicario le puso el cañón de una pistola en la cara. El chivo levantó la mano. «Esperen». Se acercó a Emanuel. Lo agarró del cabello levantándole la cara. «¿Cuántos años tienes?» Di. 19. Edad perfecta. Necesitamos gente joven, fuerte. Miró a sus hombres. Este nos lo llevamos. Doña Teresa gritó. «No, por favor, es mi único hijo». Mejor. Así aprenden. El chivo soltó a Emanuel y se dirigió al resto. «De hecho, vamos a llevarnos a 2. El chavo y una de esas niñas de allá», señaló a las hijas de los Gutiérrez. El padre, un hombre de 50 años que nunca había levantado la voz en su vida, dio un paso al frente. «No se lleven a mi hija. Por favor, llévame a mí. Tú me cagas, viejo. Tu hija no. ¡No!». El padre intentó agarrar a el chivo. 2 sicarios lo sometieron en segundos, aventándolo al suelo, pateándolo en las costillas, en la cara, en el estómago. Su esposa se lanzó a cubrirlo. También recibió patadas. Las 3 hijas gritaban abrazadas, temblando. Laureano, todavía en el suelo, observaba. Y algo dentro de él, algo que había tratado de matar durante 12 años, algo que había intentado enterrar bajo rutina de campesino pobre y café amargo, empezó a despertar. Era algo frío, calculador, antiguo, letal. Porque Laureano Méndez, el viejo cojo que vendía queso, el campesino invisible de San Miguel del Encinal, no era quien realmente había sido. Antes había sido Laureano Méndez, auxiliar técnico especializado en demoliciones controladas, con 28 años de experiencia, 200 estructuras derrumbadas, docenas de cargas colocadas en puentes, edificios, túneles, búnkeres. Había trabajado en proyectos del gobierno. Había entrenado brevemente con militares, conocía explosivos como un chef conoce cuchillos, y aunque su cuerpo estaba viejo,
destruido, inútil para pelear. Su mente seguía recordando exactamente cómo derrumbar cosas. Bergsima, parte 5. Cálculos de desesperación. 17 ADERS. La golpiza duró 3 minutos más, suficiente para quebrar 2 costillas del padre de las Gutiérrez. Suficiente para que su esposa perdiera un diente. Suficiente para que el chivo sintiera que había dejado claro el mensaje. Cuando terminaron, ordenó a sus hombres reagruparse. Necesitaban revisar qué más podían llevarse. Herramientas, animales, cualquier cosa de valor. Luego se irían con Emanuel y una de las chicas. El resto del pueblo tenía una semana para juntar el dinero o enfrentaría algo peor. Mientras los sicarios se dispersaban saqueando, Laureano seguía tirado donde lo habían dejado. Nadie le prestaba atención. Solo era un viejo más entre la miseria. Aprovechó. Rodó despacio, gimiendo como si apenas pudiera moverse. Centímetro a centímetro, arrastrándose, se fue alejando del grupo hacia la parte de atrás de las casas. Kevin lo vio por un segundo, pero estaba ocupado vaciando el gallinero de Doña Chelo, metiéndose pollos vivos en un costal. El Pulga revisaba la tienda de Don Félix, llenando bolsas con latas de atún, frijoles, cerveza. Laureano llegó a la esquina de una casa, se ocultó detrás de un tinaco, respiraba con dificultad. El corazón le golpeaba el pecho como martillo en yunque. Las manos le temblaban incontrolablemente, pero no de miedo ya, de adrenalina, de determinación, de furia acumulada durante 12 años. Desde ahí podía ver su galpón. La distancia era de 40 metros, terreno abierto. Si intentaba correr lo verían, lo matarían antes de llegar a mitad de camino. Pero ninguno de los sicarios estaba mirando en esa dirección. Esperó. Un perro callejero cruzó ladrando. Uno de los hombres le disparó 2 veces con pistola. Falló. El perro corrió hacia la sierra, aullando. Los sicarios rieron, se distrajeron. Laureano se movió, gateando, arrastrando la pierna mala, mordiéndose el labio hasta sangrar para no gritar por el dolor. 20 metros. 30. Escuchaba su propia respiración silbante, escuchaba voces atrás, escuchaba el crepitar del fuego consumiendo la camioneta. Llegó al galpón, se metió, cerró el portón. La oscuridad lo tragó. Se recargó contra la pared, jadeando, mareado. Por un momento pensó que se desmayaría. Esperó a que la vista se ajustara. Respiró profundo. 1 vez, 2 veces. 3. Luego se movió. Fue directo a la esquina donde estaban los costales apilados. Los movió con esfuerzo, revelando lo que había debajo. Una caja de madera vieja cerrada con candado oxidado. No había abierto esa caja en 12 años. Sacó una llave que llevaba en el bolsillo, atada con mecate al pantalón. Abrió el candado. Levantó la tapa. Adentro, 3 bolsas de fertilizante viejo, del tipo que se usaba antes de las regulaciones estrictas. Alto contenido de nitrato de amonio. Todavía activo si se manejaba correctamente. 2,5 kilos por bolsa. Cables eléctricos. Rojo, negro, amarillo. Rollos completos. 4 detonadores remotos de obra civil. Viejos, de los que funcionaban con señal de radio FM básica. Peligrosos, impredecibles, pero funcionales si las baterías aguantaban. 2 relojes digitales baratos, mecanismos perfectos para temporizadores improvisados, tubos de PVC de diferentes diámetros, tapas, pegamento industrial, cinta de aislar, alambre de cobre, baterías de 9 voltios en paquete sin abrir y una libreta pequeña con páginas amarillentas, sus notas de hace 30 años, fórmulas, cálculos de carga según material y densidad, diagramas de circuitos. Laureano miró todo aquello. Su mente hizo cálculos automáticos. 7,5 kilos de fertilizante mezclado con combustible líquido en proporción correcta.
suficiente para generar explosión equiparable a 5 o 6 kilos de TNT. No era mucho, comparado con trabajos profesionales. Pero en espacio cerrado o con materiales inflamables cerca, suficiente para crear caos extremo. El Tsuru abandonado tenía tanque de gasolina, aunque viejo, probablemente todavía quedaba algo adentro. Vapores, residuos, combinado con los tambores de combustible, potencial de fuego secundario. Los sicarios estaban dispersos, pero eventualmente regresarían a sus camionetas. Las 3 RAM estacionadas formaban triángulo en el centro. Si una explotaba, las otras 2 quedaban en radio de fragmentación y calor. 11 hombres armados. Uno dentro del galpón antes había sido el Pulga, veterano, experimentado, peligroso. Los demás, amateur, confiados, descuidados. Y lo más importante, el camino a la sierra. Si Laureano lograba crear suficiente confusión en la zona del Tsuru y los tambores, los sicarios pensarían que estaban bajo ataque externo. Se reagruparían alrededor de sus vehículos o intentarían cubrirse. Ese caos podría dar ventana de 30, tal vez 60 segundos, para que los civiles corrieran hacia atrás, subieran la pendiente, se perdieran en la vegetación. No era plan perfecto, era plan suicida, pero era el único plan. Laureano sacó todo de la caja, extendió los materiales en el suelo como cirujano preparando instrumental. Sus manos habían dejado de temblar. Ahora se movían con memoria muscular de 3 décadas. Mezcló el fertilizante con combustible de un bidón pequeño que tenía para la motosierra. Removió hasta crear pasta semisólida. La dividió en 3 recipientes. 2 latas de pintura vacías y un bote de plástico grueso. Insertó detonadores en cada recipiente. Conectó cables. Probó continuidad con multímetro viejo que milagrosamente todavía funcionaba. Armó circuito simple con los relojes digitales. No tendría control remoto refinado. Sería activación manual, temporizador de 90 segundos. Suficiente para colocar, alejarse, cubrirse. Todo el proceso le tomó 24 minutos. Cuando terminó, tenía 3 artefactos explosivos improvisados, rudimentarios, inestables, peligrosísimos para quien los manipulara, pero funcionales. Se quedó mirándolos. Esto era cruzar línea que había jurado nunca volver a cruzar. Esto era regresar al mundo que había destruido su vida. Esto era convertirse en lo que siempre había evitado ser. Pero afuera, Emanuel estaba siendo amarrado con alambre. Una de las chicas Gutiérrez lloraba mientras la metían a empujones en una camioneta. Ramiro sangraba en el suelo. Doña Teresa rezaba arrodillada. Y el camino a la sierra seguía ahí, esperando salvar vidas si alguien les daba oportunidad. Laureano Méndez, 68 años, cojo, viudo, campesino pobre, experto en demoliciones retirado, tomó su decisión, cargó el primer artefacto, lo colocó bajo el Tsuru, cerca del tanque de gasolina. Activó temporizador, 90 segundos, tomó el segundo, lo llevó cargando como costal de maíz hacia los tambores. Lo posicionó entre el de gasolina y el de agua, maximizando dispersión. Activó temporizador, 90 segundos, el tercero lo guardó, respaldo por si los primeros 2 fallaban. Luego hizo algo que no había hecho en años. Rezó. No a Dios, a Miguel. Perdóname, compa, voy a usar lo que aprendimos. Voy a usarlo para salvar gente esta vez. Ojalá eso cuente para algo. Se refugió detrás de un montículo de tierra y piedras que alguna vez pensó usar para nivelar el terreno. Se agachó, cubrió su cabeza con los brazos y empezó a contar en voz baja. 89, 88, 87. 10:44, zas. El primer artefacto detonó exactamente a los 90 segundos. El sonido fue ensordecedor. No el estampido seco de un balazo, no el crack de un cohete. Fue una explosión profunda, brutal,
que sacudió el suelo como si la tierra misma hubiera gritado. La parte trasera del Tsuru se elevó 2 metros en el aire. El tanque de gasolina se fragmentó, vapores residuales encendiéndose instantáneamente en bola de fuego naranja y negro. Fragmentos de metal salieron disparados en todas direcciones, pedazos de carrocería, vidrio pulverizado, resortes retorcidos. Uno de esos fragmentos atravesó el muslo del sicario más cercano, el que se hacía llamar Flaco. La pieza de metal entró por el cuádriceps y salió por la parte posterior, seccionando la arteria femoral. Cayó gritando, apretándose la pierna, sangre bombeando entre sus dedos con cada latido del corazón. El segundo artefacto detonó 3 segundos después. El tambor de gasolina explotó como bomba secundaria. 20 litros de combustible se convirtieron en inferno. Las llamas subieron 6 metros de altura, expandiéndose en círculo perfecto. El calor fue tan intenso que el aire mismo pareció distorsionarse, creando ondas visibles. El tambor de agua, aunque no era inflamable, explotó por la presión. 200 litros disparados en todas direcciones, mezclándose con tierra y fuego, creando barro hirviente que cayó como lluvia. Kevin, el del AR-15, estaba a 15 metros cuando detonó. La onda expansiva lo tiró de espaldas. El rifle salió volando de sus manos. Fragmentos del tambor le cortaron la mejilla y el brazo. Quedó tirado, aturdido, sangrando, con los oídos pitando tan fuerte que no podía escuchar sus propios gritos. 2 sicarios más, que estaban cerca del punto de explosión, recibieron quemaduras de 2º grado en brazos y cara. Uno intentó correr y tropezó, cayendo de cara en el barro hirviente. Sus alaridos cortaron el aire. El chivo que había estado junto a sus camionetas giró hacia el fuego con los ojos desencajados. ¡Pero qué vergas! Su mente intentaba procesar. Explosiones, fuego, hombres caídos. No había escuchado disparos antes, no había visto atacantes. Las explosiones no sonaban a granadas. ¡Nos están emboscando! ¡A las trocas! ¡Ahorita! El pulga, veterano, reaccionó diferente. Se tiró al suelo, buscando cobertura detrás de un muro bajo. Recorrió el área con la mirada entrenada, buscando posiciones de tiradores, buscando humo de lanzadores, buscando vehículos enemigos. No vio nada, solo fuego, solo humo, solo caos. «¡No es emboscada!», gritó. «Son explosivos, explosivos plantados». Pero nadie lo escuchaba. El pánico ya había tomado control. En ese momento exacto de confusión, mientras los sicarios corrían desordenadamente, mientras unos gritaban por ayuda y otros disparaban al aire sin saber a qué, Ramiro Sánchez vio la oportunidad. Estaba todavía de rodillas con las manos amarradas con alambre a la espalda, pero tenía la mente clara. Vio que todos los sicarios habían volteado hacia el fuego. Vio que el camino hacia atrás de las casas estaba momentáneamente despejado. Gritó con todo lo que tenía: «¡Corran! ¡A la sierra! ¡Ahorita!». Julia no dudó. Salió de la casa empujando a Santiago y Lupita adelante. Corrieron hacia atrás, hacia donde el terreno empezaba a subir. Doña Teresa agarró a don Jacinto del brazo. Empezaron a moverse lo más rápido que su edad permitía. Emanuel, amarrado junto a Ramiro, logró zafarse del alambre que lo sujetaba a un poste, dejando tiras de piel y sangre en el proceso. Ayudó a su madre a correr. Las hijas de los Gutiérrez se escaparon de la camioneta donde las habían empujado. El padre, aún en el suelo y herido, usó sus últimas fuerzas para empujar a su familia hacia la ruta de escape. En total, 17 personas corrieron hacia el sendero que subía a la sierra. Algunos de los sicarios lo notaron. Jorge, el de la Glock 19, giró y vio a la gente huyendo. Levantó su pistola. Disparó 3 veces. Las balas pegaron en la tierra, en paredes de adobe, en ningún lado útil. El humo y la confusión arruinaban su puntería. «¡Se están escapando!», gritó. El chivo escuchó. Giró, vio las siluetas corriendo. La ira le subió a la cabeza como explosión propia. «¡Mátenlos!
¡A todos! ¡No dejen a ninguno vivo! 4 sicarios empezaron a correr hacia los fugitivos, disparando mientras avanzaban. AK-47 en ráfagas descontroladas, AR-15 en semiautomático apuntando mal, balas silbando, pegando en rocas, arrancando pedazos de adobe, pero el humo era denso, el fuego seguía creciendo, y la distancia aumentaba con cada segundo. Laureano, desde su posición detrás del montículo, vio todo, vio a la gente correr, vio a los sicarios persiguiéndolos, vio que necesitaban más tiempo, sacó el tercer artefacto, sus manos temblaban ahora, no por miedo, por agotamiento, por dolor. La rodilla era agonía pura, los brazos le pesaban como plomo, sentía el corazón latir irregular, saltándose latidos, acelerándose sin control. Pero se movió, gateó hacia las camionetas. La RAM negra estaba a 10 metros. Metió el tercer artefacto debajo del chasis, cerca del tanque de combustible. Activó el temporizador. 30 segundos esta vez, no 90. No había tiempo para más. Se arrastró de regreso. 5 metros, 10, 15. La explosión lo alcanzó antes de llegar a cobertura. La RAM negra se convirtió en bola de fuego. El tanque completo, 60 litros de gasolina, detonó con fuerza que hizo parecer las explosiones anteriores como juegos pirotécnicos. La onda expansiva levantó la camioneta entera, volcándola, estrellándola contra la Silverado gris que estaba al lado. Ambos vehículos se prendieron. Las llantas explotaron, los vidrios se pulverizaron, metal retorcido voló en arco. 3 sicarios que estaban corriendo hacia sus vehículos quedaron en el radio de explosión. 2 murieron instantáneamente. 1 quedó tirado, inconsciente, con quemaduras de 3er grado cubriendo la mitad de su cuerpo. La tercera RAM, la blanca, quedó dañada por fragmentación, pero no explotó. El parabrisas se hizo añicos, el cofre se abolló, pero el motor seguía vivo. El chivo, que había estado parado a 5 metros de la RAM negra, fue tirado por la explosión como muñeco de trapo. Voló 3 metros y aterrizó de espalda. El impacto le sacó todo el aire. Se quedó ahí, paralizado, viendo el cielo girar. El pulga había reaccionado correcto. Al ver a Laureano moverse hacia las camionetas, había gritado advertencia, pero fue tarde. Ahora corría hacia la RAM blanca, sabiendo que era su única salida. Laureano había recibido el impacto completo. La onda expansiva lo levantó y lo aventó contra el montículo de tierra. Su cabeza golpeó una roca. Sintió algo crujir en el costado derecho. 3 costillas quebradas, tal vez 4. Cayó de cara, sabor metálico en la boca, visión borrosa, zumbido ensordecedor. Se arrastró hacia el galpón. No pensaba. Solo se movía por instinto. Cada centímetro era agonía. La sangre le corría por la cara, caliente, pegajosa, entrándole en los ojos. Llegó al galpón. Se metió. Cerró el portón. Se derrumbó contra los costales de maíz. No podía respirar bien. Cada inhalación era dolor eléctrico atravesándole el torso. La rodilla ya no respondía. El brazo izquierdo estaba entumecido. Por un momento pensó que moriría ahí, solo, en la oscuridad, como Miguel había muerto. Y por primera vez en 12 años pensó que tal vez eso estaría bien, tal vez sería justo. Pero entonces escuchó algo. Pasos. Alguien entraba al galpón. Diasre, parte 7, fantasmas y decisiones. 10:51 Ars. La puerta del galpón se abrió despacio. Luz gris del humo exterior se coló en franjas. Una silueta entró cautelosa, con pistola al frente. No era el chivo, no era el pulga, era Diego. Diego Soto, 25 años, hijo de Miguel. El niño de 7 años que había perdido a su padre en aquel depósito de Querétaro. Ahora era uno más de los sicarios del CSTNG, barba de 3 días, tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo, Glock 17 en mano, 3 años trabajando para el cártel.
17 meses sin ver a su madre, ni un solo día sin odiar al gobierno que nunca los ayudó, a las empresas que nunca pagaron, al sistema que los abandonó. Entró apuntando hacia la oscuridad. Vio el cuerpo tirado entre los costales. Se acercó, lo volteó con el pie y se quedó paralizado. La cara estaba cubierta de sangre, arrugas profundas, cabello cano revuelto, pero los ojos eran iguales. Los mismos ojos que lo habían mirado con ternura cuando tenía 7 años y todo su mundo se había derrumbado. Los mismos ojos del hombre que había ido al funeral de su padre cuando nadie más de la empresa fue. Los mismos ojos que le regalaron una pelota de fútbol cuando su madre no tenía dinero ni para pan. «¿Laureano?», susurró. El viejo intentó enfocar. Le tomó 3 segundos procesar la cara que tenía enfrente. Luego la memoria llegó como cachetada. «¿Diego?». Sí. Silencio. Solo respiraciones agitadas, solo el crepitar del fuego afuera, solo el sonido de hombres gritando en la distancia. «Tu padre». «¿Dónde empezó Laureano?». «Lo sé». Diego bajó la pistola. «Lo sé todo. Mi mamá me contó. La empresa los culpó. Nadie pagó. Nadie fue a la cárcel. Nos dejaron solos. Lo siento. No fue tu culpa». «Sí lo fue. Debí haber insistido más. Debí haber parado todo. Debí...». «Cállate». Diego se agachó. «Estás muriendo. Tal vez. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué las explosiones?». Laureano tosió, sangre en los labios. «Porque nadie más lo haría. Porque estos niños, estas familias, merecen vivir sin miedo, como tú merecías crecer con tu padre». Diego apretó la mandíbula. Sentía algo quebrarse dentro de él, algo que había mantenido congelado durante años. «Yo también estoy del lado equivocado, ¿verdad?». «Sí. Mi papá estaría decepcionado. Tu papá entendería. Te faltaron opciones. Eso no es tu culpa». Afuera, el chivo gritaba: «Diego, ¿dónde vergas estás? Tráeme al cabrón que hizo esto». Diego miró hacia la puerta. Luego miró a Laureano. Luego a su pistola. Una decisión, simple, imposible. Podía obedecer, sacar a Laureano arrastrándolo, entregarlo a el chivo, ver cómo lo torturaban, cómo lo mataban despacio, ganar puntos con su jefe, seguir en el cártel. O podía hacer otra cosa. «¿Cuánta gente escapó?», preguntó Laureano. «La mayoría. Subieron a la sierra. Los nuestros no pudieron alcanzarlos. El humo, el fuego. Les diste tiempo». «Bien. 8 de los nuestros están muertos o fuera de combate. El chivo está herido, tiene la espalda quemada y no puede respirar bien. La mitad de los que quedan quieren irse antes de que llegue la policía. Van a venir a buscarte». «Lo sé». Diego se quedó mirándolo. Este viejo había creado caos absoluto con explosivos improvisados. Había neutralizado a un grupo armado profesionalmente equipado. Había salvado a familias enteras, y lo único que pidió fue morir sabiendo que lo había logrado. Afuera, el sonido de camionetas arrancando. Voces gritando, el chivo ordenando retirada. Diego tomó su decisión. Se quitó la camisa, la rompió en tiras, vendó la cabeza de Laureano para detener el sangrado. Luego lo ayudó a sentarse contra la pared. «Escucha, el chivo va a ordenar que busquen al responsable. Yo voy a decirle que registré aquí y no había nadie. Que quien hizo esto ya escapó o murió en una de las explosiones. ¿Por qué me ayudas? Porque mi papá te quería, porque tú lo quisiste a él y porque...». Diego titubeó. «Porque lo que hiciste hoy es lo que mi papá hubiera hecho. Salvar gente, aunque le costara todo. Tu padre era mejor hombre que yo. Era humano, como tú, como yo». Se levantó, miró hacia la puerta. «Quédate escondido, no salgas. Voy a decirles que se vayan. Las explosiones seguro alertaron a gente del pueblo vecino. La policía municipal llegará en menos de 1 hora. Si los nuestros siguen aquí, habrá tiroteo, más muertos. No quiero eso». «Diego». «¿Qué?».
Sal de esto, busca a tu madre, aléjate del cártel mientras puedas. Diego sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan fácil, viejo. Salió del galpón, cerró la puerta. Laureano se quedó ahí, recargado contra los costales, respirando en jadeos cortos y dolorosos. Podía escuchar voces afuera, discusiones, motores encendiendo. Cerró los ojos, y por primera vez en 12 años, no soñó con el depósito. No vio a Miguel muriendo, vio a los niños corriendo hacia la sierra, vio a las familias subiendo la montaña, vio esperanza. 11:18 horas. Cuando las voces se apagaron y el silencio regresó, Laureano intentó moverse. No pudo. El cuerpo no respondía. Costillas rotas pinchaban algo interno. La pierna estaba torcida en ángulo antinatural. El brazo izquierdo completamente entumecido. Se estaba muriendo. Lo sabía, pero había comprado tiempo. Había dado oportunidad. Había roto el ciclo. Eso era suficiente. Escuchó pasos afuera, diferentes esta vez, más lentos, más cuidadosos. La puerta se abrió. Emmanuel entró primero, luego Ramiro cojeando con la cara hinchada. Detrás venía don Jacinto y 2 hombres más del pueblo. Vieron a Laureano y corrieron hacia él. «Don Lau, Dios mío, don Lau». «¿Fue usted?», preguntó Ramiro. «¿Usted hizo las explosiones?». Laureano asintió débilmente. Necesitaban salir. Era la única forma. «Nos salvó la vida. Salvé lo que pude». Emmanuel lloraba. «Mi mamá está bien, los niños están bien, todos subieron la montaña, van camino al pueblo de al lado, van a traer ayuda». «Bien». Ramiro lo tomó de la mano. «Vamos a sacarlo de aquí, vamos a llevarlo al doctor». «No hay tiempo». «Sí hay». «No». Silencio. Laureano tosió. «Más sangre». «Hay una libreta, en la caja, con mis notas. Quémenla. No dejen que nadie vea eso. Es peligroso». «Sí, don Lau. Y si viene la policía, díganles la verdad. Díganles que un viejo loco usó explosivos para defender su pueblo, que fue mi decisión. Nadie más es responsable. No vamos a dejar que lo lleven preso». Laureano sonrió. Dolió. «No creo que eso sea problema». Perdió el conocimiento. Beso parte 8. Cicatrices y reconstrucción. Hospital Regional, Autlán de Navarro, Jalisco. Viernes, 17 de marzo de 2023. 14:33 editors. Laureano despertó 3 días después en una cama de hospital. Todo le dolía. Todo. Como si cada célula de su cuerpo hubiera sido individualmente golpeada. Tenía suero en el brazo, monitor cardíaco pitando, vendajes cubriendo cabeza, torso, pierna. El olor a desinfectante y enfermedad llenaba el cuarto pequeño. Giró la cabeza. Junto a la cama, dormida en una silla incómoda, estaba Julia Sánchez. Cuando se movió, ella despertó. «Don Lau, gracias a Dios». «¿Qué?» «Está en el hospital. Lo trajimos en la camioneta de don Félix. Los doctores dijeron que fue milagro que sobreviviera». «¿Y los demás?» «Todos vivos, todos a salvo. Ramiro está con los niños en casa de mi hermana. Doña Teresa y don Jacinto están bien. Emmanuel los cuidó hasta que llegó la ayuda». «¿La policía?» «Sí. Llegaron 2 horas después de que se fueron esos hombres. Encontraron 3 de ellos muertos en la ranchería. 2 más heridos graves. Los arrestaron. Están hablando, dando nombres». Laureano cerró los ojos. «Van a arrestarme». «No, maté gente. Usé explosivos ilegales». Defendió su pueblo de criminales armados. Hay diferencia. Julia se inclinó. «Un agente del Ministerio Público vino ayer. Habló con todos nosotros, tomó declaraciones, le dijimos todo, lo que pasó, lo que usted hizo, por qué lo hizo». «¿Y?» «Dijo que era caso complejo, pero que considerando las circunstancias, su edad, su historial, el hecho de que actuó en defensa propia y defensa de terceros, no cree que haya proceso criminal». «Eso no suena real».
Hay reportero también, del periódico de Guadalajara. Quiere entrevistarlo. Dice que es noticia grande. No, no que. No quiero entrevistas. No quiero atención, solo quiero. Pero no terminó la frase. No sabía qué quería. Julia puso su mano sobre la de él. Usted nos salvó. A mí, a mis hijos, a todos. No hay forma de agradecerle eso. No necesito gracias. Las va a recibir de todas formas. 2 semanas después, Laureano fue dado de alta con instrucciones de reposo absoluto. 3 costillas fracturadas, contusión severa en el cráneo, daño permanente adicional en la rodilla. Los doctores dijeron que nunca volvería a caminar sin bastón, que el dolor sería constante, que necesitaba cuidados. Ramiro y Emanuel construyeron rampa en su casa para que pudiera entrar sin subir escalones. Doña Teresa le llevaba comida caliente todos los días. Los niños del pueblo le hacían dibujos y se los dejaban en la puerta. La policía municipal aumentó patrullas en la zona. La policía estatal abrió investigación seria contra las células del CQNG operando en Jalisco Sur. El gobernador, presionado por medios, anunció programa de protección para comunidades rurales. No cambió todo de la noche a la mañana, pero cambió algo. Un agente federal vino una tarde, tipo serio, traje oscuro, lentes, portafolio de cuero. Se sentó frente a Laureano en su pequeña casa y habló por 20 minutos. Explicó que habían revisado su historial laboral, que sabían de su experiencia en demoliciones, que entendían lo que había hecho y por qué. Señor Méndez, vamos a usar su caso como ejemplo en programas comunitarios, no para glorificar violencia, sino para mostrar que las comunidades no deberían estar en posición de defenderse solas, que el Estado falló, que necesitamos cambiar eso. Laureano escuchó sin decir nada. También queremos ofrecerle algo, compensación por su servicio, por las décadas que trabajó en proyectos del gobierno, por lo que perdió. No quiero dinero, no es dinero, es pensión, retroactiva, pequeña, pero suficiente para que no tenga que trabajar el resto de su vida. Laureano se quedó callado un momento. ¿Y el material que usé? ¿Los explosivos? Destruidos, bajo supervisión de la Sedena, y vamos a asegurarnos de que nadie más tenga acceso a cosas así, nuevas regulaciones, más control. Bien. El agente se levantó. Dejó sobre la mesa un folder con documentos. Fírmelos cuando pueda. Y señor Méndez, gracias. Sé que eso suena vacío después de todo, pero gracias. Se fue. 3 meses después. La vida en San Miguel del Encinal volvió a su ritmo lento. Las familias reconstruyeron sus casas. El reservatorio de agua fue reparado. Las camionetas quemadas fueron retiradas. Nuevos animales reemplazaron a los que mataron. Emanuel finalmente se fue a Guadalajara. Consiguió trabajo en un taller mecánico. Mandaba dinero a sus padres cada 15 días. Ramiro y Julia tuvieron otro hijo. Lo llamaron Laureano. Diego Soto desapareció. Algunos dijeron que lo mataron por traidor. Otros que escapó a Estados Unidos. Nadie sabía con certeza. El Chivo fue arrestado 3 semanas después en un operativo. Enfrentaba cargos por secuestro, extorsión, homicidio. Probablemente moriría en prisión. Y don Laureano Méndez seguía viviendo en su casita al final del camino. Ya no podía trabajar el milaral. Ya no podía alimentar cabras. Ya no podía hacer casi nada físicamente. Pero se sentaba afuera cada tarde, con su bastón al lado, mirando la sierra, escuchando a los niños jugar a lo lejos. A veces en las noches las pesadillas regresaban. Veía el depósito. Veía a Miguel,
Veía las explosiones, pero también veía otras cosas. Veía a Julia abrazando a sus hijos, veía a Emmanuel con futuro, veía a las familias reunidas en pozole los domingos, veía vida continuando, y eso, de alguna forma, hacía que el peso fuera más ligero. Una tarde de junio, un año después de todo, Ramiro se sentó junto a él en el patio. Don Lau, hay algo que quiero decir. Dime. Mucha gente habla de usted. Dicen que es héroe, que salvó al pueblo, que es ejemplo. No soy héroe, lo sé, por eso respeto más lo que hizo. Ramiro lo miró. Usted no quería pelear, no quería violencia. Pero cuando no hubo opción, cuando nadie más iba a ayudarnos, usted decidió que era mejor morir protegiendo que vivir callado. Tuve suerte, pudo haber salido peor. Pero no salió peor. Y eso cuenta. Silencio. Solo el viento moviendo los árboles. Solo el sonido de la vida normal. Ramiro. ¿Sí? Cuida a tu familia. Enséñales a trabajar honesto. A no buscar atajos. A no caer en lo que Diego cayó. Lo haré. Eso es lo único que importa. Ramiro asintió. Se levantó. Puso su mano en el hombro de Laureano. Gracias, don Lau, por todo. Se fue. Laureano se quedó mirando la sierra. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y violeta. Había pagado precio alto. Había perdido salud. Había reabierto heridas que creía cerradas. Había cruzado líneas que nunca quiso cruzar. Pero había roto el ciclo. Había demostrado que incluso un viejo cojo, invisible, olvidado, podía hacer diferencia cuando era absolutamente necesario. No era historia de gloria, era historia de sobrevivencia, de sacrificio, de decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Y en lugares como San Miguel del Encinal, en comunidades olvidadas por el Estado, abandonadas a su suerte, esas historias eran lo único que mantenía viva la esperanza. Laureano cerró los ojos. Sintió el dolor constante en sus huesos, sintió el peso de los años, sintió el cansancio eterno, pero también sintió paz, porque finalmente, después de 12 años cargando culpa por la muerte de Miguel, había logrado algo que importaba, había salvado vidas. No había vengado a su amigo, no había destruido al sistema que los traicionó, no había cambiado México. Pero había protegido a los inocentes cuando nadie más lo haría. Y eso, en el gran esquema de abandono y violencia que cubría el país, era todo lo que un hombre como él podía hacer. Vivir discreto, trabajar callado, y cuando fuera absolutamente necesario, convertirse en lo que el momento exigía, aunque costara todo, aunque nadie lo agradeciera, aunque el país nunca cambiara realmente. Porque en lugares olvidados como San Miguel del Encinal, la única diferencia entre sobrevivir y desaparecer era alguien dispuesto a pagar ese precio. Y don Laureano Méndez, 68 años, cojo, viudo, campesino pobre, había decidido que esa diferencia valía su vida.